En estos está plantear, exponer y conocer diferentes posturas respecto a un tema en específico, en donde las personas que están siendo parte de este tipo de comunicación tienen el objetivo de exponer sus ideas e intercambiarlas con sus oponentes. Luego tenemos lo que son las características del debate, que es una discusión formal que está formada por una estructura, un tema y un diálogo con argumentaciones. También se posee lo que es un moderador, es decir, la persona que va a estar moderando, la que va a hacer que este debate esté en orden y así las personas puedan intercambiar ideas de forma ordenada y fluyente. Y también están los participantes, que en esta ocasión serían ustedes, delegados. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre la persona gramatical. Eh, bueno, ustedes saben que nosotros nos referimos a yo, tú, cuando queremos expresar algún pensamiento, algo que queremos comunicar. En el modelo, bueno, tienen que tener muy en cuenta que ustedes no se están refiriendo a sí mismos. Entonces, yo no estoy hablando por Sara, por los ideales de Sara, por las cosas que yo pienso, por mis sueños, por decirlo, sino que yo estoy hablando por un país. Entonces, yo soy una delegación, ¿no? Esto es justamente algo que hemos estado viendo varias veces, ¿no? Que ustedes se refieren a la delegación y bueno, seguramente tenían la duda de por qué no el país simplemente o yo porque estoy representando, ¿no? Sino que ustedes entonces van a tener que hacer referencia a la delegación. Y bueno, para hacer referencia a esto, igual tienen que hablar de los delegados como si no fueran ellos mismos, ¿no? De esta forma es que ustedes tienen que utilizar la tercera persona, que es ella, ellos, él. Y bueno, como acá dice, se usa para representar una entidad externa a nosotros. Eh, a- Representamos al país, digamos. Entonces, por eso es que ustedes tienen que usar la delegación o las delegaciones cuando sean plural, el delegado o la delegada. Por ejemplo, si yo voy a dar una pregunta, por decir, la delegada de Suecia desea cuestionar a la delegación de Italia, por decirlo. Entonces, es en esos momentos en los que ustedes tienen que usar la tercera persona. También tenemos algunas palabras claves que son bastante importantes, ¿no? Eh, Alarmados por, plenamente conscientes, expresando su aprecio y preocupación, apoya, considera, habiendo considerado, afirma y además invita. Siendo un debate formal, es importante que ustedes también tengan un lenguaje formal, ¿no? Ahora tenemos una pequeña actividad que es de transformar las frases a tercera persona. Sí, chicos, si es que pudieran ir levantando sus manos para poder ir participando. Bueno, ya tenemos a Dominic. ¿Deseas participar? Sí, puedo, la de estoy muy preocupada, ¿puedo transformar esa? Claro, tienes la palabra. Adelante. Pues, la delegación está muy preocupada por todo lo que le ha estado pasando y por lo que ha estado viviendo. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Em, Luego de esto tenemos a Marlon. Ah, sí, bien. Voy a hacer la de opinión sobre tu película favorita. La delegación opina que esta película no estuvo muy buena. Dale, tal vez nos puedes decir, por ejemplo, cuál sería la película favorita de la delegación. Ok. Eh, la, la delegación cree que la mejor película fue Toy Story. Sí. Perfecto. Muchas gracias por tu participación. Luego tenemos a Francisco. Ok, la delegación está sumamente consternada por esta afirmación. Súper, bastante bien. Recalcarles igual que podrían ustedes también generar sus propias oraciones en tercera persona, pero de igual manera aquí también les presentamos unos tópicos, o bueno, como unas oraciones que también las podrían transformar. Luego de ello tenemos a Fabio Vera. La delegación cuestiona la educación virtual debido a que una gran desventaja sobre la educación virtual es la gran desatención sobre los estudiantes hacia las clases que son impartidas, pero asimismo
una gran ventaja podría ser la gran escalada de notas que existe sobre los estudiantes. Perfecto, una oración muy buena y algo larga que la formulaste bastante bien. Luego de eso tenemos a Ilia. La delegación piensa de que la educación virtual es menos eficiente que la educación presencial. Súper, felicidades, muy bien. Luego tenemos a Alejandro Caballero. Sí, gracias. La delegación le encantaría que la delegación le pudiera ofrecer la mermelada. Muy bien, está increíble. Luego tenemos a Moira Curcuy. La delegación de India está muy emocionada por ayudar a más personas. Increíble, muy bien. Luego tenemos a Andrea Spitia. La delegación ve con preocupación todo lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Muy bien, está muy bien formulada. Felicidades. Luego tenemos a Martín Calderón. Bueno, esta versión podría ser muy corta, pero igual este es de tercera persona. Puede ser esto. Me hubiera gustado que su opinión hubiera tenido más información. Ok, solo recalcarles un poquito una cosa, y es que al momento de estar en el debate, ustedes no pueden referirse a una delegación como usted, sino como la delegación. Por tal, no podrían usar la palabra su. Tal vez un buen consejo, bueno, algo que creo que a todos, bueno, hablo por igual por Camila, por Bien, porque creo que nos ha ayudado bastante a la hora de hablar en tercera persona es, bueno, uno, saber cómo son las conjugaciones, ¿no? De los verbos, entonces, cómo se conjuga primera persona, segunda persona, tercera persona, y también tratar de practicar en casa, ¿no? En una conversación normal con sus familias pueden decir, estimado papá, ¿será que le puede pasar la mermelada a Sara, por favor? Digamos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que puedan ustedes también como darle un toque divertido, ¿no? Al aprender a hablar en tercera persona, que si bien requiere práctica, no es nada complicado, no tiene mucha ciencia, así que diviértanse muchísimo aprendiendo porque es justamente bastante chistoso. Sí, justamente como decía Sarita, otro consejo que les puedo dar es que hablen frente al espejo con ustedes mismos en tercera persona. Suena muy loco, pero funciona. O sea, es para que se vayan acostumbrando al usar la tercera persona y en el momento que ya sea el modelo, no se les vaya alguna palabra, aunque bueno, siempre se nos va alguna palabra en primera o segunda persona, pero para evitar eso, vayan practicando desde ya su tercera persona y el que puedan hablar de cualquier tema, hasta refiriéndose a ustedes mismos en tercera persona, ¿no? Tenemos una pregunta que es cómo se podría sustituir el su y el usted. Y bueno, si tú te quieres dirigir directamente a una delegación, entonces, por ejemplo, la delegación de Sara se dirige, bueno, justamente, digamos, a la delegación de Lian y le quiere extender una invitación para poder cooperar en un mismo plan o algo así. Muchas veces no se reemplaza tanto por otras palabras, sino que es solamente irse a hablar por la delegación o las delegaciones, el delegado, la delegada. Entonces podría decir, encima de decir su o usted, puede decir, digamos, entonces el delegado Martín pudo haber dicho una mejor explicación. Así puede ser, ¿no? Exactamente. No se olviden que cuando vayan a hablar de países, entonces es el delegado de Francia, el delegado de Colombia, de España. No sé si Moira, ¿tienes otra pregunta? Si no, chicos, vamos a pasar con la siguiente parte, que bueno, tenemos ahora dos profesores del colegio. Bueno, agradecerles mucho igual su compañía y su cooperación y bueno, ya los dejamos continuar. Muchísimas gracias al secretariado y también muchísimas gracias a los delegados por estar presentes. Muy buenas noches a todos desde La Paz, Bolivia. Un abrazo fuerte, fraterno y esperemos que no les esté llegando muy fuerte el invierno como a nosotros aquí. Bien, vamos a empezar entonces con el tema que ya habíamos preparado.
y permítanme entonces compartir. Bien, vamos a empezar con una frase de San Ignacio y que dice así, ¿no? El amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Yo de verdad deseo con mucho cariño que ustedes en todo lo que vayan a plantear se enfoquen también en acciones que se puedan realizar, ¿no? Si bien este ejercicio del Simun es maravilloso para poder ejercitar las acciones que benefician a muchos países, ¿no? De acuerdo a las diferentes problemáticas que se presentan en ellos. Bien, vamos a presentar nuestros objetivos, ¿cuáles son? Bueno, el objetivo principal en este momento es conocer las principales técnicas para comunicarse oralmente con efectividad. Esto les va a ser muy útil cuando ustedes tengan que preparar si bien ya han tenido una capacitación anterior para poder realizar, mejor dicho, las diferentes posiciones, pues esto les ayuda a poder desarrollarlos frente a otras personas, ¿no? Poder expresarlos de forma oral. Entonces, vamos a ver lo que son las técnicas de expresión oral. ¿Qué son las técnicas de expresión oral? Es un conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. Entonces, cuando hablamos de efectividad es que queremos y pretendemos lograr un efecto en la otra parte, en las otras personas, en los otros delegados. Por lo tanto, esto requiere de ciertas técnicas. Y cuando hablamos de técnicas, pues esto amerita previamente ciertos ejercicios que nos puedan ayudar a poder realizar esto con mayor desenvolvimiento y mayor soltura. Y de alguna forma poder llegar a persuadir, convencer a los demás, porque lo que ustedes hacen es argumentar, defender una posición. Por lo tanto, esto les va a ayudar a que puedan hacerlo. ¿Cuáles son los factores que ustedes tienen que tomar en cuenta para poder poder expresarse con total soltura y puedan de alguna manera afectar emocionalmente a los demás? Porque cabe recalcar que las personas somos emocionales y que por lo tanto pues queremos llegar también a lo íntimo, a lo subjetivo del otro, cosa de que esto les pueda permitir convencerlos, ¿verdad? Bueno, como primer factor es tomar en cuenta la claridad. Ustedes cuando realicen su posición, cuando ya me imagino que la van a estudiar también, que van a tener preelaborado y van a tener todo tan esquematizado que pues esto les puede ayudar de alguna manera a que puedan tener las ideas claras de qué es lo primero, qué es lo que van a decir. No lo tengan todo desorganizado, porque si en algún momento toda esta información, esa posición que puede estar maravillosamente redactada, pero si no está bien explicada, si no está bien argumentada y carece de estas técnicas, ¿no? Pues puede encontrarse que la otra parte o los demás no van a estar convencidos de esa posición. Precisión. ¿A qué nos referimos con la precisión? Que la información que tú tienes que dar debe estar completa. Enseguida yo les voy a dar otros tips, otras pautas para que ustedes puedan argumentar, ¿no? Vamos a ver los argumentos y los contraargumentos que pueden surgir y los que pueden, cómo podemos, digamos, verificar al poder realizar un contraargumento a un argumento de algún determinado delegado, ¿no? Objetividad. Pues quiere decir que se tiene que basar en fuentes fidedignas. Mucho ojo, hoy en día es paradójico, pero estamos en una era de información que nos llega tan eficazmente, tan rápidamente, que luego en algún momento nos llegan las famosas fake news, las noticias falsas, y pues lamentablemente, si bien estamos en una época de información rápida, pues también estamos plagados de información falsa. Así que tengan mucho cuidado, verifiquen las fuentes, de dónde están sacando esta información.
Bueno, y también otra claridad es que tiene que ser oportuno. Tomen en cuenta el tiempo. No es bueno extenderse, porque a veces cuando nos extendemos y dilatamos y hablamos sobre el mismo tema, vamos a aburrir, vamos a tender a que otras personas pues ya saben el tema central, el tópico principal, y si lo repetimos, pues las personas van a estar como que abrumadas y que esto se va a convertir en algo monótono. Interesante. Es muy importante que ustedes sean, de alguna manera, puedan volver esta posición atractiva a los demás, ¿no? Y eso ya es habilidad de cada uno de ustedes en este caso. Pero pues ya tienen que tomar estos 5 factores para que sus posiciones, ¿no?, planteadas de forma oral les salga muy bien. Otros aspectos que son importantes, si se dan cuenta, esta es la parte más o menos, estos son los factores de cómo lo tienes que realizar, ¿no? Es decir, de la posición, de cómo vas a empezar a defender tu postura. Estas son las partes, es la parte de la expresión oral como tal, ¿no? Pero ahora vamos con la parte fisiológica. Es importante cuando ustedes realizan, por ejemplo, organizar la información, esquematizar lo que van a plantear, ¿no? ¿Qué es lo más relevante? Jerarquizar lo más importante al momento de defender su postura. Pero hay otros aspectos que son importantes también, y esto ustedes los tienen que aprender a controlar en un debate, como me habían anticipado las compañeras, ¿no? Las del secretariado. Entonces, el secretariado había explicado cómo tendría que llevarse adelante un debate, y para estar dentro de este debate es importante manejar estos aspectos fisiológicos, es decir, manejo de tu cuerpo. ¿Cómo puedes manejar tu voz? La voz debe ser empleada correctamente y debes enfatizar en los puntos a destacar. Y a esto me refiero con lo que has jerarquizado anteriormente, ¿no? Organizado, jerarquizado, esquematizado, principalmente la información más relevante. La postura. Es importante evitar ser rígido, es decir, que estés muy quieto, ¿no? Tienes que reflejar serenidad y dinamismo para establecer cercanía con el autor. Ahora, por ejemplo, como estamos todo de forma virtual, de alguna manera las cámaras ayudan y permiten esto, pero otra forma también es, como ya habíamos anticipado otro de los aspectos, es la voz, jugar con la voz. Hay momentos en que si se tiene que citar a alguien, por ejemplo, a un autor determinado, a una autoridad competente en lo que ustedes están informando, pues la voz es importante manifestar la cita, ¿no? Poder diferenciar, ya sea la cita, las palabras de ese autor, de tu propia voz. Por ejemplo, si dice Albert Einstein nos indica en la siguiente frase y tú le indicas, pero luego cambias tu postura. Y esto nos muestra que, entonces tienes que jugar con esto, ¿no? Con tu voz y con tu postura, porque eso es lo que tienes que hacer mayormente ahora, ya que todo se está dando de forma virtual. Otro aspecto que es importante también es la mirada, el contacto visual y la dirección, a dónde te enfocas. Esto principalmente si se da en vivo, porque ahora yo recomiendo que si bien lo van a hacer de forma, obviamente todo se está llevando a cabo de manera virtual, pero mucho ojo con poner esto de la mirada a la cámara. Estar mucho rato frente a la cámara de la computadora es cansador, y al margen de eso que puede lastimar los ojos. Entonces, de cuando en cuando, si bien vas a mirar la cámara, pues tienes que jugar con la mirada también un poquito, ¿no? Pero no te enfoques tanto en el foquito de la cámara, porque puedes hacerlo, evidentemente, pero evita estar mucho tiempo frente a la cámara porque lastima los ojos. Cuiden los ojos, por favor, ¿ya? Entonces, estos son aspectos importantes que ustedes ya los pueden aprender a controlar, a manejar. Como les decían anteriormente, ¿no? Pueden ustedes practicar delante de un espejo, así nadie te mira, tú solito, tú puedes empezar a practicar.
ahora les voy a dar algunos tips también para soltar la lengua, porque a veces estamos hablando y se nos traba. También para poder respirar, porque es importante respirar al momento de hablar para que no se les acabe el aire en algún momento de cuando estén ustedes defendiendo su posición. Entonces, estos aspectos ustedes son los que los pueden controlar, ¿no? Entonces, aquí está la voz, la postura y la mirada. Voy a volver anteriormente a la claridad, la precisión y la objetividad. E interesante cómo ustedes ya van a empezar. Y esto, chicos, no es el momento de improvisar, ¿no? En el que ustedes vayan al debate y a ver cómo sale. No, practiquen, practiquen. La práctica hace al maestro. Estos son ejercicios. Las técnicas funcionan si se las ejercita. Si no, no van a funcionar. Otros aspectos también que se pueden tomar en cuenta son, una de ellas es la dicción. El orador, la persona que va a defender su postura, debe tener un buen dominio del idioma para mayor comprensión del mensaje. Y esto significa que si utilizas términos que son rebuscados, pues tienes que tener conocimientos sobre los mismos, porque de lo contrario pueda que estés cometiendo un error de utilizar de manera errónea. Entonces ya estarías haciendo una mal sintaxis de tu expresión, ¿no? De la oración que tú le estarías expresando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de los términos que son nuevos y que no los utilizamos regularmente. Otro aspecto a tomar en cuenta es la fluidez. Deben utilizarse las palabras de manera espontánea, natural y continua. Mucho cuidado que suele suceder, ¿no? Que a veces podemos trabarnos un poquito. Puede pasarnos, pero la práctica, ¿no? Practicar, como lo decía también el secretariado, ¿no? Estimado estudiante, estimado compañero, por favor, practiquemos esto de la dicción y la fluidez, porque al practicar en estos ejercicios, por ejemplo, de cuando nosotros nos expresamos de manera coloquial con nuestros parientes o nuestros amigos, podríamos cambiarlos a la tercera persona. Y esto de la tercera persona, ¿qué implica? Formalidad, objetividad, ¿no? Y más seriedad. Entonces le das seriedad, le das esta, este toque ceremonioso, protocolar al lenguaje tuyo, que va a ser distinto del resto. Y por eso estos eventos se caracterizan principalmente por la sutileza de las diferentes expresiones que uno da para defender sus posiciones. Emotividad. Otra de las características que es importante es proyectar pasión y el calor necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a las personas, ¿no? A los otros delegados. Entonces, en este aspecto, juegue mucho con su voz. La voz es muy importante. Nuestra voz puede sonar muy seductora o puede hacer escapar a los demás. Entonces, es importante el manejo de nuestra voz, de nuestra postura. Por eso está yendo en orden de importancia. Los primeros son estos y ya los demás, con ejercicio principalmente, ya los vas a ir logrando. Pero lo que sí tienes que manejar primordialmente es esto, ¿no? La voz, la postura y la mirada. Bueno, la importancia de esto es que las técnicas de expresión oral son importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan de alguna manera a poder expresar todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que hemos ido investigando, toda nuestra, no sé si algún momento cuando ustedes llegan a investigar y realizan sus diferentes posiciones del país que les ha tocado, les corresponde, pues se dan cuenta de las diferentes problemáticas que tiene cada país, ¿no? Y las diferentes circunstancias de las diversas poblaciones del mundo. Y es como decían anteriormente, es darle voz a estos pueblos, a estos países, ¿no? O sea, si bien es un simulacro, pero ustedes están aprendiendo a darle voz, a reconocer los diferentes problemas y a poder captarlos con tanta importancia que se van a dar, que les va a llevar a analizar y comparar con los contextos en los que han visitado, en los que viven, ¿no? Bueno, vamos con los ejercicios, que es una parte muy importante. Entonces, vamos con un ejercicio, con el primero, que cuando ustedes quieran,
¿no? Cuando ustedes quieran en algún momento, porque ahorita ya luego va a venir el profesor Freddy. Practiquemos con un lapicito en la boca, ¿ya? Ustedes se ponen el lápiz en la boca y empiezan a decir esta sílaba. Nam, nam. Esto les va a ayudar, por ejemplo, a que la boca empiece a vocalizar mejor las palabras. Muchas veces cuando nosotros estamos expresando algo, cuando nos expresamos, no vocalizamos bien las palabras y esto repercute en que la pronunciación no se comprenda, ¿no? O es que hablamos muy rápido y atropelladamente, entonces esto nos va a ayudar a soltar un poquito más la lengua, ¿no? Entonces en sus casitas practiquen ahora con el nam, nem, ¿no? Si se dan cuenta, la N, la lengüita choca con el paladar y luego la boca, ¿no? Como hacen las vaquitas. Nam, nem, nim, nom, num. Yo ahorita estoy pronunciando, por ejemplo, sin el lápiz, pero me voy a poner el lápiz y les aseguro que esto va a traer un poquito más de dificultad. Y al hacerlo, pues nos ayuda a hacer este ejercicio, aprender a vocalizar mejor esta sílaba. Nam, nem, nim, nom, num. Practíquenlo. Les aseguro que les va a costar un poquito. Hay también trabalenguas, ¿no? Los trabalenguas que de alguna forma ayudan a la vocalización de las palabras, que eso nos cuesta. Hay países, por ejemplo, en los que vocalizan muy bien, porque los han ido acostumbrando a hacer estos tipos de ejercicios y que desde ya vocalicen mejor, ¿no? Porque abren la boca y las palabras salen libremente. Entonces, por ejemplo, esta trabalengua, ¿no? Que dice acá, 3 tristes tigres trigaban trigo en un trigal. Y hay muchos otros ejemplos de trabalenguas, hay un montón. Así que ustedes pueden practicar cualquiera, el que les haya gustado, el que les parezca divertidísimo, pueden hacerlo. Hay otro, por ejemplo, un camión lleno de leña. Y si lo repites rápido, te vas equivocando. Un camión lleno de leña, un camión lleno de leña. Entonces, a veces dicen al principio, un camión lleno de llena. Se equivocan. Y es que es por eso que esto nos ayuda a practicar la fluidez de nuestra voz. Bueno, y otro punto que es la respiración, ¿no? Procuremos respirar, que es lo más importante. La respiración nos sirve para todo, definitivamente es lo más maravilloso, nuestros pulmones son lo mejor, así que aprendamos a meter el aire, pero no a nuestros pulmones simplemente, sino que el aire llegue hacia el estómago. Muchos, por ejemplo, locutores, periodistas, ¿no? Deportivos, los que nos narran el partido de fútbol, en ningún momento se les acaba el aire. ¿Por qué? Porque ellos meten el aire hasta el estómago y no así a los pulmones. Las personas que se dedican al canto, las personas que se dedican a tocar un instrumento musical, lo saben mejor. Porque estas personas introducen el aire, respiran y ese aire que meten pues llega al estómago y es por eso que les dura más tiempo, ¿no? Al momento de hablar, al momento de cantar, al momento de tocar un instrumento, entonces les dura más el tiempo del aire porque lo están introduciendo al estómago y no así a los pulmones. Y por último, si ustedes quieren practicar, no sé, a lo mejor la voz que tú tienes no te parece muy bonita, pero quieres mejorar y hacerla como de un locutor, aquí tienes abajo un enlace que te puede ayudar. Es un youtuber que es un radialista justamente, que dice, la voz no importa si no es que sea por naturaleza, ¿no? del ser humano haya sido un don de la... Porque hay personas que tienen este don de la naturaleza de tener unas voces muy hermosas. Pero hay otras personas que no tenemos ese don, entonces nos ayuda mucho estos tips para poder darle elocuencia, emotividad, fuerza y estilo a nuestra, y darle cierta particularidad, ¿no? A nuestra voz, a nuestras voces. Entonces,
Ahí tienen también ese enlace que les puede servir mucho. Y con esto habría concluido lo que son las técnicas de expresión oral. Ahora les voy a compartir lo que son los argumentos y los contraargumentos. Para empezar, nos vamos a poner la pregunta, ¿qué es argumentar? Entonces, la respuesta: argumentar consiste en dar razones para sustentar una postura, es decir, tienes que defender a capa y espada lo que tú planteas, a la que se conoce como tesis. Bueno, obviamente cuando ustedes han empezado a realizar su posición, se han planteado un tópico, ¿cierto? Entonces, al plantear el tópico, esto se denomina como tesis. ¿Qué es lo que vas a defender a lo largo de tu posición? Y bueno, en este caso, pues también las tesis son muy utilizadas dentro de los ensayos, ¿no? Dentro de los textos argumentativos, como ustedes están realizando. La posición oficial de su país es un texto argumentativo, pues que tiene una tesis, ¿no? Que va a resolver seguramente alguna problemática que ustedes que se haya identificado dentro de ese país. Y pues tiene que tener varios argumentos. Y hay argumentos que pueden ser más fuertes que otros, ¿no? Entonces hay argumentos principales y hay argumentos secundarios también. Y bueno, vamos con las clases de argumentos que ustedes pueden plantear. Los lógicos o racionales. Yo les sugiero que utilicen este tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque estos argumentos están apoyados de alguna manera teórica, ¿no? Entonces, consiste en el empleo de situaciones representativas o casos que apoyan la validez de una idea. No sé, se pueden basar en datos estadísticos, en algunas fuentes fidedignas, ¿no? De medios de comunicación o en la propia constitución de ese país. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Dice: el bullying en los colegios es un problema grave, según algunos estudios. Aproximadamente 40% de los escolares bolivianos sufre o ha sufrido de esa forma de hostigamiento. Entonces, fíjense que acá estamos planteando este argumento respecto a lo que es el bullying en los colegios, afecta a los escolares bolivianos, ¿no? Entonces, podríamos definir que acá la tesis es: el bullying en los colegios afecta a los escolares bolivianos. Entonces, este podría ser uno de los argumentos fuertes porque está mostrándonos datos estadísticos, ¿no? 40%. Y por ejemplo, está dentro de la clasificación de los lógicos o racionales como subclasificación en los de ejemplificación. Es decir, que tú planteas con un ejemplo, ¿no? Dices: el 50% de las mujeres de Indonesia sufre violencia doméstica. Tú estás explicando, estás planteando esto porque tienes los datos que lo indican, tienes las fuentes que te están respaldando. ¿Bien? Hay otro tipo de argumento que es el por analogía, que dice: establece relaciones entre aquello que se quiere demostrar y una realidad distinta pero semejante. Leamos. Así como los músculos se atrofian si no se ejercitan, la memoria también se pierde si no se desarrolla. En este caso, estamos haciendo una como más, bueno, se podría decir como una comparación, ¿no? Hablamos de los músculos y hablamos de la memoria. Si ambos no se ejercitan, se atrofian, no se desarrollan. Podríamos hablar, ¿no? Como que las leyes están establecidas de esta forma, pero lamentablemente las autoridades, ¿no? O sea, de alguna forma hacer una analogía, hacer una comparación, digamos, demostrar una realidad con otro ejemplo, ¿no? La situación, por ejemplo, de las mujeres a nivel mundial respecto a la violencia doméstica, Honduras, El Salvador, pues es terrible. Y así como hay mujeres, ¿por qué la migración se da? Pues por este tipo de problemas también, porque están escapando están escapando del tema de la violencia, ¿no? De las agresiones en sus países. Y esto repercute en un tema económico, ¿se dan cuenta?
Entonces podríamos definir que la violencia hacia la mujer repercute también o podría mostrarse como una economía dañada del propio país. O sea, no es una violencia solo hacia la mujer, sino es una violencia hacia la economía de su país. Por eso se da la migración. Podría funcionar como un argumento, ¿no? Podría funcionar como un argumento siempre y cuando haya respaldos de documentos que así lo demuestren. Hay otro tipo de argumentos, pues que hoy en día la prensa, por ejemplo, los está invadiendo de este tipo de argumentos, como son los emocionales. Los argumentos emocionales, por el contrario, apelan a los valores o sentimientos y persiguen una respuesta afectiva por parte del lector o del receptor. En este caso, estos no son los mejores porque están, de alguna forma, si bien funcionan, pero nuestros medios nos quieren afectar más a los sentimientos que a la razón, ¿no? A veces hay temas que se convierten mediáticos, pero es por el tema más emocional que por lo que representa como tal, ¿no? Pero bueno, esos son dentro de los medios de comunicación. Ahora, dentro de lo que ustedes van a realizar, pues puede funcionarles también los argumentos emocionales, ¿no? Esos que quieran llegar un poco hacia los sentimientos de los demás, ¿no? Y a veces, como ya les dije, el ser humano, por naturaleza, lo primero que percibe son sus emociones, cómo alguien explica las cosas, cómo alguien te indica sobre algún tema. Entonces, a ti te va a afectar de algún modo, ¿no? Va a haber una respuesta en ti. Entonces, puede ser que también esté funcionando, puede funcionar este tipo de argumento. Bien, entonces hasta aquí hemos visto ya varios tipos de argumentos. Y ahora vamos, ¿qué son los contraargumentos? Los contraargumentos son esos, hay que ser muy habiloso para poder contraargumentar. Y esto, por ejemplo, cuando ustedes debatan, ¿no? Pues hay que escucharlos con mucha atención, escuchar a la otra parte, ¿no? Al delegado del otro país y escucharlo con tanta atención que esto nos puede ayudar a encontrar un posible error en su argumentación y con esto poder debilitar la tesis, su posición que le está planteando. Y luego se refutan, ¿no? A refutar sobre la misma. Esto se menciona o a esto se refiere como contraargumentar, ¿ya? Entonces es importante que cuando ustedes escuchen al otro delegado, apunten que pueda haber algún argumento débil, ¿no? Anoten a esa argumentación y puede servirles para refutar sobre la misma. ¿Qué quiere decir contraargumentar? ¿Cómo se hace la contraargumentación? Consiste en rebatir la tesis que alguien mantiene o los argumentos aportados para defender esa tesis. Es decir, si alguien te habla, voy a decir, ¿no? Sobre la economía de X país y hay un argumento que no está ni siquiera muy ampliado, no está tan desarrollado, entonces te puede servir para poder contraargumentar sobre el mismo. Pero aquí les vamos a mostrar algunas estrategias que les pueden servir para contraargumentar. Bueno, con todo respeto y con toda la formalidad que amerita el evento, pues lo que se tiene que hacer es que se debe mostrar la otra posición como absurda, ¿no? Especificar cuáles pudieron haber sido datos que no son concretos, que no son coherentes. Y otra estrategia es que los argumentos son ineficaces, imprecisos o poco consistentes porque no hay fundamentación alguna, porque no hay una fuente que la respalde, cosa que dudo que exista en sus posiciones, pero puede darse el caso, ¿no? Aspectos que el punto de vista contrario no ha considerado, es decir, algo que tal vez debería haber incluido en su argumentación, pero no lo hizo. Entonces eso puede servir también como para contraargumentar. Añadir otros argumentos que tengan mayor consistencia o peso. Pese a que ya esta persona haya dado su posición, pues puede surgir en la otra persona que ha escuchado atentamente, en el otro delegado, que pues tenga otro argumento más fuerte sobre el mismo
Y pues esto va a repercutir en que obviamente el debate pues tiene una persona que va a llevarse la flor, digamos, o va a tener mayor razón en cuanto a refutar su posición, y la otra persona puede ser debilitada, ¿no? Pueden ser debilitados sus argumentos con estas estrategias. Así que hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú estás elaborando tu posición, pues también tienes que pensar en qué podría estar, qué puntos podrían rebatirte los otros delegados, ¿no? Si yo elaboro este argumento por ahí y alguien me dice que me falta este punto, lo voy a investigar por si acaso, porque de alguna manera tú tienes que defender esto que estás haciendo, esto que tú estás diciendo, ¿no? Lo tienes que defender. Bueno, vamos a ir con un ejemplo. Los teléfonos celulares son un gran invento que facilita la comunicación entre las personas. Además de las llamadas, uno puede enviar mensajes a cualquier parte del mundo, cada vez a menor costo. Y aquí encontramos un contraargumento. Es cierto que los teléfonos celulares son muy útiles. Sin embargo, no necesariamente facilitan la comunicación entre los seres humanos. En efecto, al reemplazar el contacto directo entre las personas, se deshumanizan las relaciones. Fíjense, ¿no? He planteado la tesis, he planteado el argumento, perdón, y he planteado el contraargumento. Y es más, incluso del argumento A, del texto A, podría encontrar otros contraargumentos, ¿no? Bueno, entonces ahí es así como funciona esto. Y bien, creo que con esto ya habría concluido. Espero que les sirva mucho el material. De igual manera, si logro, se los voy a pasar. Entonces, si hay alguna pregunta, quizás, muchachos, pues adelante. Y si no, si queda todo claro, pues a preparar sus posiciones con mucho tino, ¿no? Pensando siempre también en los otros delegados que pudiesen por ahí rebatir algún punto. Practiquen en sus casas los ejercicios para fortalecer las técnicas de expresión oral y también pues elaboren, tomando en cuenta estos puntos, los argumentos y los contraargumentos. Gracias. Muchas gracias, profesora Cintia. Ha sido un honor el poder tener su explicación dentro de esta capacitación. Yo sé que los delegados la han debido disfrutar y espero hayan aprendido mucho de la misma. Yo podría tomar la palabra, queridas chicas, queridos chicos. Claro, claro. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Yo soy el profesor Freddy Miguel Castro Castellón, de la materia de Ciencias Sociales. Y tengo este año el privilegio de ser asesor del modelo Simon Paz Junior 2021. Yo quería compartir algunas cositas también para reforzar lo que ya había mencionado también sus compañeras en lo que fue la primera presentación de debate y también con lo que habló la profesora Cintia Arroyano. Esto no va a tomar mucho tiempo, no sé si están de acuerdo, chicas y chicos. Claro, profe, nosotros encantados Algunos de tips también escuchar. que nos pueden servir, ¿no? Claro, Entonces, profe, nosotros encantados. sí, obviamente los que ya han participado en modelos de Naciones Unidas ya tienen conocimiento de estos tips que los hemos ido manejando los modelos Moon a través de los años. Obviamente no está de más resaltarlos y también agregarlos para el resto de los compañeros que son nuevos, ¿no? El primer tip que quiero resaltar para nuestros debates es la puntualidad, ¿no? Ante todo la puntualidad de estar 5 minutos ya en sala de espera, ya que este año, como en la gestión pasada, nuestro modelo va a ser virtual. Entonces es bueno estar con por lo menos 5 minutos antes ya en sala de espera. Obviamente los primeros en llegar tienen que ser los que conforman mesa, que son el presidente, moderador y oficial de conferencia, pero también los delegados tienen que estar por lo menos con 5 minutos de anticipación ya en sala de espera para que se los habilite a reunión, ¿no?
Es importante también destacar dos aspectos que son muy importantes que yo considero, que es la vestimenta y el lenguaje protocolar, ¿no? Ante todo la formalidad, eh, en el hecho de que si bien el evento de Naciones Unidas ha tomado este tinte de la virtualidad, no por eso vamos a dejar de lado lo que es la vestimenta y el lenguaje protocolar, ¿no? Otro cuestionante que también se maneja en este aspecto de la formalidad es la compostura y la buena postura, ¿no? O sea, eh, qué mal se ve que un delegado esté recostado en su sillón o esté echado. Entonces, siempre la buena postura, la seguridad al hablar, como decía la profesora Cintia, ¿no? La impostación, la vocalización, son aspectos que realmente son muy importantes en los modelos de Naciones Unidas y pueden ser determinantes en un momento de llegar a una resolución, ¿no? Eh, Otro aspecto que también han mencionado sus compañeras, y no sé si podría compartir pantalla, es en la cuestión del lenguaje en tercera persona. ¿Podría compartir pantalla, chicas y chicos? Claro, profe, creo que está habilitado como coanfitrión para poder compartir, así que tiene el acceso. Está en orden delegado, díganme. Está en orden, profesor Fedi. Muy bien. Entonces, aquí está algo que yo quiero compartir con ustedes, que es lo que decía, ¿no? En el principio, el secretariado, de tratar de sustituir algunos términos, ¿no? Eh, en vez de decir país tercermundista, país pobre, ahora podemos utilizar el término país en vías de desarrollo, por ejemplo, ¿no? O en vez de decir país del primer mundo, país que ha superado las vías de desarrollo. Evitar el término pobre, por ejemplo, y podemos sustituirlo con personas de escasos recursos, personas en riesgo de exclusión social, o pobreza por la palabra falta, escasez de recursos monetarios, económicos, riqueza. Podemos sustituirla por bonanza, prosperidad económica. La palabra dinero por ingresos, recursos monetarios, recursos económicos. Muerte de civiles por daños colaterales, golpe de Estado por conocimiento militar, persona de raza negra, que es algo que está generando mucha controversia, podemos sustituirla por personas de color, insulto por agresión verbal o inclusive golpes por agresión física, ¿no? Podemos tomar el término vejez por tercera edad, discapacitado por personas con capacidades diferentes. Entonces, creo que en este sentido va lo que hablaban hace un momento sus compañeras, ¿no? Mendizábal, Fushimoto, Pérez Cueto, en el sentido de que ya tenemos que empezar a ensayar, ¿no? Con términos de la vida cotidiana, ¿no? Tratar de buscar sinónimos, ¿no? A palabras que son cotidianas en nuestra sociedad. En vez de ciego, utilizando vidente, en vez de enfermo, paciente, en vez de gay, lesbiana, transexual, miembro de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces, en vez de cárcel, recintos penitenciarios, recintos de rehabilitación social, establecimiento penitenciario, entonces, en vez de tortura, interrogatorio intensificado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido tenemos que ir practicando, como decían sus compañeras, ¿no? En la casita, en el almuerzo, investigando, ¿no? Yo sé que todas las personas que están participando de este modelo de Naciones Unidas son personas que realmente tienen un alto nivel de debate, ¿no? Y saben en lo que consiste un debate. Lo único que falta sumar a este debate es la palabra protocolaridad, ¿no? Hacerlo más protocolar, darle ese sentido de orden, de tratar de que algunas palabras poco a poco enriquezcan nuestro vocabulario, como decía la profesora Cintia, ¿no? Entonces, eh, nosotros sabemos y confiamos en la capacidad de cada uno de nuestros delegados que están presentes en este momento, ¿no? También voy a en lo que habló la profesora Cintia hace un momento atrás, ¿no? De estas fases del debate, ¿no?
en el término de la argumentación como una tesis, podríamos tomar el contraargumento como una antitesis, y la conjunción de una tesis y una antitesis llega a ser la síntesis, como nosotros le llamamos la resolución, ¿no? En la que después de haber escuchado las posturas, las posiciones oficiales de todos los delegados, después de haber entrado en debate, en un caucus moderado, un caucus libre, después de haber organizado nuestras ideas y haberlas conjuncionado en lo que es una resolución, se procede a la lectura de esa resolución. Y en esa resolución no está el delegado de Francia, no está el delegado de Alemania, es todo el foro que se conjunciona en una resolución para tratar de generar una idea que de alguna forma ayude a mejorar la situación coyuntural del planeta Tierra, o de una región, o de nuestro país, ¿no? Entonces es bueno tomar en cuenta esta situación, ¿no? Otro tip que también he visto que es muy interesante, bueno, quiero compartirlo con todos, y lo decía también la profesora Cintia, pero yo pienso que hay que tomar más relevancia en esta situación, es que todos los delegados tienen que tomar apuntes de lo que establece el resto del foro, ¿no? Siempre entre los aspectos más relevantes que vayan disertando el resto de las delegaciones para poder establecer cuestionantes, pero también para poderle darle más dinámica a un foro, ¿no? Porque realmente hay foros en los cuales se ve una gran dinámica y esto depende mucho de cómo se vayan tomando en cuenta estos tips. Y también en el caso de elaborar nuestra posición oficial, y decía la profesora Cintia, evitar las fake news, que son las noticias falsas que están circulando últimamente en grandes cantidades en las redes sociales, buscar información pertinente, dejar de ser delegados Wikipedia, yo decía, ¿no? Para empezar a entrar a ser delegados mucho más amplios, mucho más abiertos en la búsqueda de información, de ser contundentes, ¿no? Realmente la contundencia, la seguridad es imperante. O sea, tratar de relajarnos, de divertirnos, como decía Sarita, ¿no? Hay un momento en que tenemos que entrar a la sesión de decir, bueno, esto es algo hermoso en lo que yo voy a participar, entonces entro relajado, confiado en mí mismo, tratando de dar lo mejor, y realmente las cosas se dan, ¿no? Nunca dudar de nuestras capacidades, nunca dudar de nuestro potencial, como decían sus compañeras, ¿no? Tratar de generar esta situación, un hábito que ya se muestre de acá hasta adelante, ¿no? Yo sé que Sarita, su compañera Fujimoto y Mendizábal empezaron también modelos junior, desde pequeñitas, ¿no? Sarita se debe acordar de su primer debate, de su primer modelo. Entonces, siempre hay ese nerviosismo, ¿no? O sea, así que salen todo así, a la capa, ahora sí los voy a deshacer a todos los delegados. No, no, no. Yo pienso que Sarita entró nerviosa la primera vez, ¿no? Y siempre esos nervios hay que saberlos canalizar de forma positiva. Y miren, Sarita ya está en la promoción y está organizando el Simón Paz Junior, ¿no? Y está Fujimoto y está Mendizábal, que también están a cargo del secretariado, que también deben recordar esta primera experiencia, ¿no? Entonces, hay que saber canalizar ese nerviosismo de manera positiva y realmente las cosas se van a dar de manera buena, ¿no? Porque hay chicos que ingresaron así por curiosidad a un modelo de Naciones Unidas y nunca más salieron. Inclusive organizaron modelos a nivel universitario. Entonces, yo sé que muchos de los estudiantes que van a participar, tanto locales, nacionales e internacionales, se van a quedar realmente enamorados de los modelos de Naciones Unidas. Esto era todo lo que quería compartir, querido secretariado, señores delegados, señores y señoritas delegadas, y para lo que ustedes necesiten, aquí está el profesor Freddy Miguel Castro Castellón como parte de este equipo junto con asesores y nuestro hermoso secretariado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias igualmente a ti, Freddy. Realmente muy lindos consejos, muy lindas tus palabras. Y bueno, creo que sí, chicos, algo que rescato que mencionaba el profe Freddy es que todos tenemos una primera experiencia y que está para aprender, para divertirnos, para sacar un aprendizaje. Y como mencionaba, los nervios nunca se van a ir, los nervios siempre están ahí. Si bien ustedes ahorita nos ven así ahorita como los secretarios y les hablamos todos los días, creo que también detrás de cada uno de nosotros siguen esos nervios. Entonces, eso, ¿no? Que aprendan, como decía el profe, a canalizarlo. Justamente el día de mañana vamos a tener una capacitación con una psicóloga, con la psicóloga del colegio, Mabeli, y vamos a estar llevando esto del manejo de emociones. Y eso, muchísimas gracias, profe. A ustedes las gracias, queridas chicas del secretariado, a todos los delegados presentes y realmente incentivarlos, ¿no? A todos a investigar, a profundizar, a buscar información, a cautivar en estos modelos de Naciones Unidas, ¿no? Que realmente son hermosísimos, ¿no? Muchas gracias, chicas y chicos, y con permiso, muchas gracias, que tengan buena noche. Muchísimas gracias a ustedes, profe. Ay, bueno, sí, chicos, la verdad, muy lindas palabras del profe Freddy. Yo les voy a ser sincera, yo ya llevo más de 10 modelos de experiencia y no les voy a negar que en cada uno de ellos he sentido miedo, nerviosismo, e incluso he temblado. Pero, ¿saben? Detrás de todo ese nerviosismo, ustedes pueden sacar a una persona capaz de hacer cualquier cosa. Yo he entrado al Simon Pass Junior por curiosidad, justamente por culpa de una de las secretarias. Pero bueno, me he terminado enamorando de este mundo. Espero ustedes también puedan sentir esa pasión por los modelos de Naciones Unidas, que si bien a muchos les puede parecer aburrido o no sé, algo bastante banal, van a ver que es un mundo interesante, un mundo lleno de cosas hermosas, van a conocer gente nueva y bueno, también van a poder aprender que del miedo pueden salir cosas increíbles. Así que eso, chicos. Y gracias otra vez, profe. No, un placer, chicas. Sí, chicos, justamente como decía Lian, es un muy buen momento para aprender, para hacer nuevas amistades y bueno, no se sientan mal, ¿no? Al final todos los modelos están para aprender. Yo sé que cada uno de ustedes va a dar todo lo que puedan, pero no se frustren si en algún momento sienten que, no sé, no les está yendo tan bien o algo. Simplemente sigan adelante, saquen lo mejor que puedan de ustedes, no se estresen tanto. Y bueno, traten de aprender y como decía Lian, creo que ahora más que nunca puedes conocer gente de todo el mundo, ¿no? Porque hay gente que se mete a los modelos de Naciones Unidas desde Ecuador, desde Venezuela, desde República Dominicana. Entonces aprovechen, ¿no? Porque creo que antes no se podía decir tipo, no era tan fácil agarrar y decir, tengo un amigo en República Dominicana, ¿no? Entonces también aprender de su cultura y creo que les va a traer muchos beneficios. Creo que ya con eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen más dudas para que se las respondamos ahora o bueno, ya nos podemos ir despidiendo, chicos. Gracias por estar el día de hoy. Los esperamos mañana y nada. Los vemos el día de mañana, puntuales. Va a estar bastante bonita la capacitación. Como les decía, tenemos una invitada muy especial. Y nada, pues gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Los que todavía tengan alguna pregunta se pueden quedar, pero para todos los demás, igual muchísimas gracias por asistir. Nos vemos. Muchas gracias por asistir, chicos. Nos esperamos mañana con todo el entusiasmo. Puntuales, por favor. Y bueno, cuídense mucho y que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.